Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Génesis 20:18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Éxodo 4:6-7. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Éxodo 15:26. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Levítico 13:2-3. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Levítico 13:6. Entonces el sacerdote le reconocerá de nuevo al séptimo día, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no se hubiere extendido en la piel, entonces el sacerdote le declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Levítico 14:2-3. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento, y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. Números 12:10-13. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Números 21:8-9. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía al alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Deuteronomio 7:15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Deuteronomio 28:27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, sarna y comezón, de que no puedas ser curado. Deuteronomio 28:35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Josué 5:8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Primera de Samuel 5:6. Y la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores, a Asdod y a todo su territorio. Primera de Samuel 5:11. Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo:
enviad el arca del Dios de Israel y vuelva a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Primera de Samuel 6:3. Y ellos dijeron: Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. 2 Reyes 2:21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 2 Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. 2 Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. 2 Reyes 8:29. Y el rey Joram volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho frente a Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab en Jezreel, porque estaba enfermo. 2 Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. 2 Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. 2 Reyes 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Segundo de Reyes 27. Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. 2 Crónicas 30:20. Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. Job 5:18. Porque él es quien hace la llaga, y él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Job 33, 24-25. Entonces tendrá de él misericordia y dirá: Líbralo de descender al sepulcro, que he hallado redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Salmos 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmos 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmos 41:3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Salmos 41:4. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Salmos 103, 2-3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmos 107, 19-20. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmos 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Proverbios 3,
7-8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 4:20-22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Eclesiastés 3:3. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Isaías 1:5-6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías 19:22. Y herirá Jehová a Egipto. Herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Isaías 30:26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Isaías 38:9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Isaías 38, 16-17. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 53, 4-5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 57, 18-19. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Jeremías 33:6.
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Lamentaciones 2:13. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Ezequiel 34:16. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ezequiel 47:8-9. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8:2-3. Y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:5-7. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:14-15. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y les servía. Mateo 8:16-17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:6-7. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Mateo 9:20-22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9:27-30. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho.
y los ojos de ellos fueron abiertos. Mateo 9, 32 a 33. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 11, 4 a 5. Respondiendo Jesús les dijo, Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mateo 12, 10 a 13. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14, 35 a 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mateo 15:30 a 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar, y los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 17, 14 a 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Mateo 20, 30 a 34. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Mateo 21:14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Marcos 1:30 a 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Marcos 1:32 a 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados,
y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Marcos 1, 40 a 42. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Marcos 2, 3 a 12. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Marcos 3, 1 a 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Marcos 3:10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Marcos 5, 25 a 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:34. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote». Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Marcos 6:55 a 56. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 7, 32 a 35. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: «Efata», es decir, «sé abierto». Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Marcos 8, 22 a 25. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Marcos 9, 17 a 27. Y respondiendo uno de la multitud dijo: «Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando.
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos». Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: «Creo, ayuda mi incredulidad». Y Jesús, viendo que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Marcos 10, 46 a 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo: «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:38 a 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 5, 12 a 13. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él. Lucas 5:17 a 25. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Lucas 6:17 a 19.
y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 7, 2-10. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Lucas 8, 43-48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: «¿Quién es el que me ha tocado?». Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: «Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado?». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Lucas 8, 49-55. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyéndolo Jesús le respondió: «No temas, cree solamente, y serás salva». Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Lucas 9, 1-2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas 13:11-13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Lucas 14, 1-4. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban.
Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Lucas 17, 12 a 19. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 18, 35 a 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Juan 4, 46 a 53. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Juan 5, 2 a 9. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Juan 9, 1 a 7. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Juan 11, 1-4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Juan 11, 38-44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Hechos 3, 1-8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Hechos 4, 29-30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 5, 15-16, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 8, 6-7. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 9, 17-18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Hechos 9, 32-35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Y enseguida se levantó,
y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 14, 8 a 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Hechos 19, 11 a 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 28, 8 a 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos, y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios 12. 9. A otro, fe por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Primera de Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 2 Corintios 12, 7 a 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Santiago 5, 14 a 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 3. Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22, 1 a 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.